Buenos días. En esta ocasión les voy a presentar un texto clásico de la filosofía moderna, La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán de la segunda mitad del siglo XIX, considerado uno de los pensadores más influyentes, cuya influencia, reconocida fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, ha marcado y reorganizado el pensamiento contemporáneo en figuras tales como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Onfray, Gianni Vattimo, Peter Sloterdijk, entre otros. Solamente un par de datos sobre su biografía para luego comenzar con la presentación del texto. Nietzsche nació en el año 1844 en un pequeño pueblo en el actual estado de Sachsen-Anhalt, Alemania, en el seno de una familia protestante cuyo padre era además pastor luterano. Desde niño mostró signos de una sensibilidad y una inteligencia superior a la cualquier niño de su edad. Él relata como siendo un niño ya le inquietaba el problema del origen del bien y del mal. Realizó sus estudios superiores de filología y teología en las universidades de Bonn y en la Universidad de Leipzig. Y es a la edad de 24 años que es nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, caso extraordinario en el mundo académico de la época. Además compuso música y escribió poesía. Y es importante agregar que toda la obra de Nietzsche fue realizada en 2 décadas, ya que a la edad de 44 años enfermó gravemente. La obra de Nietzsche es agrupada por estudiosos en 3 períodos. La genealogía de la moral pertenece a lo que se conoce como el tercer período. En este momento Nietzsche, ya habiendo renunciado a la docencia universitaria debido a sus problemas de salud, se dedica a la actividad como autor independiente. Ya liberado de las influencias anteriores, fundamentalmente Wagner y Schopenhauer, da lugar a una producción filosófica extraordinaria cuya genialidad no tiene precedentes. A modo de síntesis podemos decir que en la genealogía de la moral, Nietzsche realiza una crítica de los valores y una crítica del conocimiento, remontándose hasta tiempos prehistóricos y basándose en una erudición filosófica, histórica y filológica. Nietzsche enfrenta el desafío de explicar el surgimiento de la conciencia, el origen de los valores, o mejor dicho, los comienzos de los valores y las creencias, y el propio conocimiento tal y como lo hemos concebido hasta ahora. La genealogía de la moral es un texto plagado de alusiones, ironías, referencias de distinto tipo, en particular a la filosofía y a la cultura occidental y al Nuevo Testamento, aunque también tiene referencias a otras religiones y otras filosofías. Si no tiene el estilo aforístico de algunas de sus obras e incluso es reconocida como la obra más sistemática por autores como Deleuze, la riqueza en metáforas, giros, citas utilizadas en sentido contrario hacen difícil transmitir ese caudal de ideas, imágenes y sentimientos que cada párrafo del libro contiene. Por eso, y a pesar de que aquí presentaré algunas de las ideas principales, mi invitación es a remitirse al texto, porque más allá de los malestares que la genealogía de la moral pueda suscitar, no cabe duda que es una joya de la literatura universal. La genealogía de la moral se compone de un prólogo y 3 tratados. El tratado primero se titula Bueno y malvado, bueno y malo. El tratado segundo, Culpa, mala conciencia y similares. Y el tratado tercero, ¿Qué significan los ideales ascéticos? En el prólogo, el autor explica cómo y cuándo surgieron en él estos pensamientos polémicos según él mismo. Reconoce un origen anterior en su niñez, aunque fueron expresados por primera vez en Humano, demasiado humano, un libro para espíritus libres. Las preguntas que sostienen su problema de investigación son las siguientes. ¿En qué condiciones se inventó el hombre estos juicios de valor que son las palabras bueno y malo? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? ¿Son un signo de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? Y luego pasa a describir su modalidad de trabajo. Dentro de mí
encontré y osé dar múltiples respuestas a tales preguntas. Distinguí tiempos, pueblos, grados jerárquicos de los individuos, especialicé mi problema. Las respuestas se convirtieron en nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y verosimilitudes, hasta que acabé por poseer un país propio. Más adelante hace un recorrido sobre algunas obras que le dan a él el estímulo para la divulgación de sus primeras hipótesis acerca del origen de la moral, pero agrega que lo que a él realmente le interesaba era el valor de la moral, y en esto rescata a su maestro, Schopenhauer, para discutir con él y distanciarse. Necesitamos una crítica de los valores morales, nos dice Nietzsche. Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores, y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron. La moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido. Pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como freno, como veneno. Un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Y ya casi, al final del prólogo, define su método, la genealogía. Pues resulta evidente cuál ha de ser 100 veces más importante para un genealogista de la moral que justamente el azul, a saber, el gris, quiero decir, lo fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo efectivamente existido. En una palabra, toda la larga y difícilmente escritura jeroglífica del pasado de la moral humana. En el Tratado primero, Nietzsche plantea la necesidad de recurrir a la genealogía y a la etimología. Critica el pensamiento ahistórico de los filósofos ingleses y refuta las tesis sobre la moral de lo que llama estos psicólogos ingleses, postulando que fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, quienes se valoraron a sí mismos como buenos y se arrogaron el derecho de crear valores. El patos de la nobleza y de la distancia, es decir, el duradero y dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su relación con una especie inferior, con un abajo, es el origen de la antítesis bueno y malo, remontando o vinculando este origen al origen del lenguaje. El lenguaje aparece entonces como una manifestación de poder de unos sobre otros, que les permite nombrar, decir esto es esto y aquello, y es este mismo acto de adjudicación de sonido y nombre el que justifica o fundamenta la apropiación, esa capacidad de otorgar significados. En todas partes, noble, aristocrático en el sentido estamental, es el concepto básico a partir del cual se desarrolló luego, por necesidad, bueno en el sentido de anímicamente noble, de aristocrático, de anímicamente de índole elevada, anímicamente privilegiado. Un desarrollo que marcha siempre paralelo a aquel otro que hace que vulgar, plebeyo, bajo, acaben por pasar al concepto malo. Y cita como ejemplo la palabra alemana malo, schlecht, casi idéntica a simple, schlicht, que en su origen designaba al hombre simple, vulgar, como contraposición al noble. A partir de dos formas de concebir lo bueno, se derivan dos ideas de malo que se oponen a bueno, malo y malvado. Malo, schlecht, y malvado, böse, se oponen a bueno, pero no se trata de un mismo bueno, pues el bueno de la moral noble es el malvado de la moral del resentimiento. A continuación, fundamenta esta idea a partir de palabras o raíces de palabras que en distintas lenguas designan bueno. Pero lo que a él le interesa resaltar dentro de estas características es lo que llama un rasgo típico de su carácter, la veracidad. Se llaman los veraces, y acá señala el caso de la aristocracia griega a través del poeta Teognis. Y a partir de la palabra noble en Teognis y su significado, como alguien que es, hace un rastreo etimológico e histórico de los matices y giros desde aquel significado que tenía noble en la Grecia de Teognis, pasando por el latín, algunas lenguas celtas, hasta llegar al alemán actual. A continuación, en el desarrollo del argumento que lleva la tesis del Tratado primero, hace su aparición la casta sacerdotal, como la casta suprema. Reconoce en estas aristocracias sacerdotales dos diferencias que se contraponen, nos dice Nietzsche. De todos modos, también se podría añadir
con cierta equidad, que en el terreno de esta forma esencialmente peligrosa de existencia humana, la forma sacerdotal de existencia, es donde el hombre se ha convertido en un animal interesante. Entonces, las diferencias entre esta casta sacerdotal y los nobles están basadas en, por un lado, exteriorizar las manifestaciones de la vida, los nobles, los superiores, los veraces, y por otro lado, una actitud opuesta, basada justamente en los principios opuestos, como puede ser la vuelta hacia adentro del mundo de las emociones y pulsiones, que es propia de la casta sacerdotal. La tesis fundamental de este primer tratado consiste en lo que él llama la transvaloración de los valores producida por el pueblo judío. ¿Y en qué consiste esta transvaloración de los valores nobles? En identificar bueno, noble, amado de Dios, bello, poderoso, en los crueles, los malvados, los ateos. Aquí lo que hace es caracterizar ambas morales, la moral noble y la moral del resentimiento. En la moral noble destaca como características la franqueza y la ingenuidad, y en la moral del resentimiento sus características opuestas, es decir, su falta de ingenuidad, su falta de franqueza, su falta de honestidad, su apetencia por guardar silencio y no olvidar, y buscar el momento para actuar. Mientras el hombre noble tiene respeto por sus enemigos y no concibe otro enemigo sino aquel en el que hay algo que honrar, el hombre del resentimiento ha concebido al enemigo como malvado. Al final de este primer tratado explica cómo la moral del resentimiento terminará necesariamente triunfando sobre la otra. El tratado segundo comienza con la siguiente frase: criar un animal al que le sea lícito hacer promesas. ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? ¿No es este el auténtico problema del hombre?, se pregunta Nietzsche. Esta frase es muy importante, porque a partir de esta licitud o capacidad o posibilidad de hacer promesas, Nietzsche deriva el origen de la memoria y subsecuentemente de la conciencia y del pensamiento, y el origen de la culpa y la mala conciencia. Entonces tenemos por un lado la capacidad o posibilidad de hacer promesas, pero por otro lado Nietzsche explica que actúa como una fuerza en sentido contrario, que es esta capacidad de olvido. Esta capacidad de olvido es muy importante en el mantenimiento del orden anímico, porque sin esta capacidad de olvido no hay ni felicidad, ni esperanza, ni ningún presente. Esta capacidad de olvido actúa como guardiana de las puertas de la conciencia. Precisamente este animal olvidadizo por necesidad, dice Nietzsche, en el que el olvidar representa una fuerza, una forma de la salud vigorosa, ha creado en sí una facultad opuesta a aquella, una memoria, con cuya ayuda la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos, a saber, en los casos en que hay que hacer promesas. Por tanto, no es en modo alguno tan solo un pasivo no querer, no poder volver a liberarse de la impresión grabada una vez, sino que es un activo no querer volver a liberarse, un seguir y seguir queriendo lo querido una vez, una auténtica memoria de la voluntad. Tenemos aquí un juego de fuerzas conformado por esta capacidad o posibilidad de hacer promesas, por esta fuerza que se opone, que es la capacidad de olvido, y la otra fuerza que se opone al olvido, que es la memoria. Ahora bien, esta capacidad de hacer promesas trae consigo la anticipación del futuro y todos los mecanismos que aquí se desarrollan. A saber, separar el acontecimiento necesario del casual, pensar causalmente, anticipar el futuro, saber contar, calcular, es decir, cómo en este juego de fuerzas, entre el que no sea lícito hacer promesas, el olvido y la memoria, trae como correlato el desarrollo de la conciencia y el pensamiento. Y aquí, nuevamente Nietzsche se remonta a tiempos prehistóricos para ubicar en la historia esta relación fundamental entre esta capacidad de hacer promesas, el olvido y la memoria, del que resulta, junto con el desarrollo de la conciencia, la responsabilidad. Cito:
el orgulloso conocimiento del privilegio extraordinario de la responsabilidad, la conciencia de esta extraña libertad, de este poder sobre sí y sobre el destino, se ha grabado en él hasta su más honda profundidad y se ha convertido en instinto dominante. ¿Cómo llamará a este instinto dominante, suponiendo que necesite una palabra para él? Pero no hay ninguna duda, este hombre soberano lo llama su conciencia. Pero la conciencia, tal como la comprendemos ahora, tiene una larga historia. La conciencia en sus orígenes aparece vinculada a la memoria, porque la capacidad de hacer promesas necesita o exige de una memoria. Pero ¿cómo hace su aparición esta memoria? De forma terrible y siniestra, nos dice Nietzsche. El surgimiento de la memoria fue realizado con sangre, martirios y sacrificios, y pasa a ejemplificar esta tesis con las formas de la pena en diferentes culturas. Y esta memoria, condición de posibilidad del desarrollo de la conciencia, es también el antecedente de la razón. Entonces, es en el seno de estas relaciones primitivas de intercambio, de compra-venta, donde sitúa la capacidad de hacer promesas y el surgimiento de la memoria. Y habiendo explicado el surgimiento de la conciencia en su articulación con la memoria y con la razón, avanza la tesis para preguntarse ¿de dónde surge la conciencia de culpa? Y acá, nuevamente, Nietzsche se apoya en su erudición filológica para vincular culpa, Schuld, un concepto moral, con Schulden, tener deudas, un concepto material. Entonces, según Nietzsche, el sentimiento de culpa tiene su origen en la más antigua relación personal que existe, en la relación entre compradores y vendedores, acreedores y deudores. Esta relación muy antigua y primitiva, observada en los grados de civilización más bajos, da lugar a un medirse entre sí, tasar valores, imaginar equivalentes, cambiar. La compra-venta es más antigua y anterior a toda forma de organización social. Y nos dice Nietzsche, el deudor, para infundir confianza en su promesa de restitución, para dar una garantía de la seriedad y la santidad de su promesa, para imponer dentro de sí a su conciencia la restitución como un deber, como una obligación, empeña al acreedor, en virtud de un contrato y para el caso de que no pague, otra cosa que todavía posee, otra cosa sobre la que todavía tiene poder, por ejemplo su cuerpo, o su mujer, o su libertad, o también su vida. Entonces, es en la esfera del derecho de las obligaciones donde los conceptos morales de culpa y deber nacen y donde culpa y sufrimiento se ligan. Pues se pregunta Nietzsche, ¿en qué medida el sufrimiento puede ser una compensación de deudas? Y acá explica cómo la crueldad, que caracteriza a nuestra antigua humanidad, constituye la gran alegría festiva de la humanidad más antigua. En cuanto a la mala conciencia, también remontándose a tiempos prehistóricos, ubica los comienzos, según sus palabras, en cuando el hombre se encontró definitivamente encerrado en el sortilegio de la sociedad y de la paz. Aquellos instintos que hasta ese momento habían permitido la adaptación de estos semianimales a la vida, de repente quedan en suspenso. Estos instintos, en tiempos pretéritos, en lo que podría ser el surgimiento de las primeras formas de sociedad, no desaparecen, sino que se vuelven hacia adentro. Todos los instintos que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo interiorización del hombre. Únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina su alma. La enemistad, la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, en el cambio, en la destrucción, todo esto es vuelto contra el poseedor de tales instintos. Ese es el origen de la mala conciencia. La mala conciencia, entonces, hace su aparición en estas primeras formas de la crueldad y de la violencia del estado primitivo. Es aquí que aquellos instintos, encarcelados en lo interior, reprimidos, se vuelven hacia adentro, dando lugar a la mala conciencia. Hacia el final del segundo tratado, hace su propuesta de este hombre nuevo, hombre del futuro.
Ese hombre del futuro, que nos liberará del ideal existente hasta ahora, y asimismo de lo que tuvo que nacer en él, de la gran náusea, de la gran voluntad de la nada, del nihilismo, ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión, que de nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza. Ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada, alguna vez tiene que llegar. El tercer tratado, como él mismo explica, consiste en la interpretación del siguiente aforismo. Despreocupados, irónicos, violentos, así nos quiere la sabiduría. Es una mujer, ama siempre únicamente a un guerrero. Bajo la pregunta ¿qué significan los ideales ascéticos?, va mostrando los vínculos de este ideal con la filosofía, con la moral cristiana y la figura del sacerdote, y con el pensamiento moderno, incluido el concepto de ciencia. En cuanto a la filosofía, la pregunta ¿qué significa el ideal ascético?, les sirve para realizar una crítica de la filosofía antigua y moderna, de una filosofía que a partir de conceptos como el ser, el reino de la verdad y del ser, el carácter inteligible de las cosas, el sujeto puro del conocimiento, despoja a la filosofía de lo que él llama el auténtico instinto de vida y de las interpretaciones surgidas de los afectos. Según Nietzsche, existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista, y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad. Pero eliminar en absoluto la voluntad, dejar en suspenso la totalidad de los afectos, suponiendo que pudiéramos hacerlo, ¿cómo? ¿Es que no significaría eso castrar el intelecto? Esta es una cita muy ilustrativa con respecto a su propuesta sobre el conocimiento. En cuanto a la moral cristiana y a la misma condición humana, el ideal ascético expresa la condición enfermiza del tipo de hombre habido hasta ahora y la función del sacerdote en la transformación del sufrimiento en culpa. ¿En qué consiste esta condición enfermiza? Según Nietzsche, en este sufrir buscado, en esta especie del cultivo de displacer y sentimientos afines, que es lo que caracteriza a gran parte de la humanidad, que según Nietzsche expresa la lucha fisiológica del hombre con la muerte, más exactamente con el hastío de la vida, con el cansancio, con el deseo de final. El sacerdote es el salvador y defensor del rebaño enfermo, de esta condición enfermiza. El sacerdote combate el displacer, pero no la causa, no el auténtico estar enfermo. ¿Y cómo lo combate? Según Nietzsche, con medios que deprimen el sentimiento vital general, por ejemplo, no querer, no desear, evitar todo lo que produce afecto. El resultado es una negación de sí. El sacerdote entonces lo que hace es modificar la dirección del resentimiento, reinterpretando como causa del sufrimiento un estado de culpa anterior, una culpa que debe buscar el sufriente dentro de sí. La finalidad de esta modificación de la dirección del resentimiento es lograr la autodisciplina, la autovigilancia, la autosuperación, partiendo de los peores instintos de los que sufren. El dominio de los que sufren, nos dice Nietzsche, es el reino del sacerdote. Ahí tiene su especie de felicidad. Y por último, en cuanto a la ciencia moderna, como también entre lo que él llama los últimos idealistas que existen entre filósofos y doctos, tampoco ellos se apartan de este ideal ascético. ¿Por qué o de qué manera están vinculados a este ideal? En su creencia en la verdad. Nuestra fe en la ciencia reposa siempre sobre una fe metafísica. También nosotros, los actuales hombres del conocimiento, nosotros los ateos y antimetafísicos, también nosotros extraemos nuestro fuego de aquella hoguera encendida por una fe milenaria, por aquella fe cristiana que fue también la fe de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, de que la verdad es divina. Aquí explica la idea de verdad en la ciencia y en la filosofía, y ya casi al final de la obra
plantea que falta en todas las filosofías un reconocimiento de la justificación de la voluntad de verdad. Por tanto, su planteo o su apuesta es justamente criticar el valor mismo de la verdad. Hasta aquí la presentación de La genealogía de la moral, un libro duro, polémico y hasta calificado de cruel por la crítica. Sin embargo, es una obra genial que continúa hoy despertando interés en el mundo académico, científico y filosófico, a tal punto que sus ideas, giros, ironías, expresiones y tesis son utilizadas en el campo del pensamiento social y filosófico muchas veces sin reconocimiento de autoría. Vale la pena recordar cuánto le debe a esta obra el padre del psicoanálisis, por citar un ejemplo bien conocido. Y la otra característica que me gustaría señalar de la obra es el estilo veraz en el que está escrita. Esa autenticidad nacida desde quien habla desde su experiencia corporal, afectiva, pasional y no solamente intelectual, o desde lo que él llama la potencialidad anímico-corporal. Por eso, y en la presentación de este texto, va mi reconocimiento a uno de los grandes parresiastas que ha dado la historia de Occidente. Muchas gracias.